El error número 1 en las investigaciones sociales es tratar un video o una foto como un simple adorno. Si no sabes aplicar crítica externa e interna, tu fuente no es evidencia, es solo una opinión visual. Muchos investigadores creen que el análisis documental se limita a leer textos y subrayar párrafos. Pero, ¿qué pasa cuando tu fuente es un video borroso de una cámara de seguridad, una fotografía familiar de 1940 o un artefacto físico encontrado en un archivo? Si lo tratas como simples ilustraciones, estás perdiendo el 70% de la evidencia. En este video te voy a enseñar el método quirúrgico para analizar fuentes no textuales. Al terminar, sabrás cómo validar la autenticidad de un archivo y cómo extraer información técnica que otros pasan por alto. Soy Luisa y hoy, primero, definiremos qué constituye un documento. Segundo, entraremos al laboratorio para analizar un caso real con fotografías. Y finalmente, te daré el framework de 4 pasos para auditar videos y objetos físicos. Vamos a aterrizar esto. Muchos estudiantes me dicen, profe, ¿por qué tanto lío con un documento? Piénsenlo así. Cada documento tiene cuerpo y alma. El alma es lo que dice, el mensaje, pero el cuerpo, lo que en academia llamamos la ontología física, es el soporte. Si solo lees el mensaje e ignoras el cuerpo, es como intentar conocer a alguien solo por sus mensajes de WhatsApp, sin haberlo visto nunca en persona. Podrían estarte engañando. Y aquí surge la duda que siempre me plantean en asesorías. Profe, entonces, ¿qué cuenta exactamente como un documento? La respuesta científica es absolutamente todo lo que fije o registre información. Para nuestra auditoría, los dividiremos en 4 familias maestras. Primero, los textuales, lo clásico, actas, cartas, diario o un PDF. Segundo, los audiovisuales e iconográficos, fotografías, mapas, pinturas, un audio de voz o un video de seguridad. Tercero, los materiales o artefactos, desde una herramienta agrícola del siglo pasado hasta una prenda de vestir, el objeto en 3D. Y cuarto, los más críticos hoy, los nativos digitales, bases de datos, código fuente, hilos de foros y el registro en la nube. Todo esto son documentos y todos exigen ser interrogados. Por eso, antes de analizar qué dice la fuente, le hacemos un examen forense. En el mundo académico lo llamamos crítica diplomática, pero para nosotros es un control de identidad. Si es una foto digital, no miramos solo la imagen, miramos sus metadatos, que son como su huella dactilar. Ahí vive el hash, una cadena de números que es el ADN digital. Si alguien le cambia un solo píxel a esa foto para manipular tu investigación, el ADN cambia. Si no sabes verificar esto, tu evidencia no tiene validez científica, es solo una imagen descargada de internet. Aquí aplicamos el modo detective o el paradigma indiciario. ¿Saben cómo Sherlock Holmes sabía de dónde venía alguien por el barro en sus zapatos? Eso mismo hacemos nosotros. Un error de ortografía en un documento oficial, un formato de video que no existía en el año de la grabación o una marca de agua digital. Esos pequeños indicios son los que separan a un investigador novato de un experto. No buscamos la historia completa, buscamos el detalle que otros ignoran. Vamos al laboratorio de casos. Imagina que estás investigando la arquitectura social de los años 60 en una zona de conflicto. Tienes una fotografía. ¿Cómo la interrogamos? Paso 1. Crítica externa. Observamos el grano de la imagen, el tipo de revelado. ¿Es coherente con la tecnología de la época? Si la foto dice ser de 1960, pero el papel fotográfico es posterior a 1980, tenemos una inconsistencia fenomenológica. Paso 2. Crítica interna. Analizamos la composición. ¿Quién está detrás de la cámara? La posición del fotógrafo revela el sesgo. No es lo mismo una fotografía oficial del gobierno que una foto tomada por un transeúnte. En este caso real de una investigación sobre urbanismo, un detalle en una esquina
un anuncio publicitario. Permitió datar la imagen con una precisión de meses, desmintiendo la narrativa oficial de un documento oficial previo. Muy bien, pasemos de la teoría a la acción. No quiero que solo miren la fuente, quiero que la auditen. Para su tesis o investigación, usen este protocolo de 4 niveles. Nivel 1. La huella de origen. En digital, no te fíes de lo que dice el título del archivo. Cualquiera puede renombrar un video. Tienes que ir a las entrañas, los metadatos. Si es un video, usa herramientas como InVid o ExitTool. Busca la fecha de creación original, el modelo de cámara y las coordenadas GPS. Si el video dice ser de una marcha en Quito, pero los metadatos de geolocalización apuntan a otro país, acabas de salvar tu investigación de un fraude bibliográfico. Nivel 2. Biopsia del objeto. Análisis morfológico. Aquí nos ponemos los guantes. Si es un objeto físico, analiza el desgaste. ¿Dónde están las marcas de uso? Si es un documento digital, analiza los artefactos de comprensión. ¿Ves esos cuadritos borrosos en la imagen? Si están solo alrededor de un objeto específico, es un indicio de montaje. La materia no miente. La forma en que un objeto se degrada o un archivo se comprime te cuenta su verdadera historia. Nivel 3. El poder de la triangulación. Un solo testigo miente. 3 testigos difícilmente se ponen de acuerdo para mentir igual. Nunca dejes una foto sola. Si tienes una imagen de un evento, búscala en una base de datos de prensa, crúzala con el reporte meteorológico de ese día y con un testimonio escrito. Si el reporte dice que llovía y en tu foto hace sol, tu fuente es sospechosa. La verdad científica no está en un documento, sino en la intersección de varios. Nivel 4. El test de intencionalidad. Cui bono. Esta es la pregunta de oro. ¿A quién beneficia esta información? Todo documento fue creado con un propósito: informar, persuadir o engañar. Si analizas un video institucional, no busques solo los datos, busca los silencios. ¿Qué es lo que la fuente no está mostrando? Ahí, en el vacío, es donde suele esconderse el dato más valioso para un investigador crítico. Analizar documentos no textuales no es solo recolectar piezas, es construir una armadura para tu tesis. Al dominar el análisis de fotos, videos y objetos, dejas de ser un repetidor de párrafos para convertirte en un generador de evidencia científica original. Para que no se te escape ningún detalle en tu próximo análisis, te he preparado un checklist de auditoría de fuentes multimedia. Es un PDF técnico, pero muy sencillo de usar, diseñado para que marques cada punto de la crítica externa e interna mientras interrogas tus fuentes. Lo tienes listo para descargar en el primer comentario y en la descripción del video. Ahora ya tienes los datos validados, pero ¿qué haces cuando tienes 50 videos, 200 fotos y 30 objetos analizados? El gran error es intentar escribir sin una estructura de gestión. Por eso, en el próximo video vamos a ver curaduría de evidencia científica. Cómo organizar este caos documental usando bases de datos relacionales y mapas conceptuales para que tu redacción fluya sin bloqueos. Si este enfoque de investigación forense te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete y activa la campana. No dejes que tu investigación se quede en la superficie. Ve al fondo, busca el indicio y construye ciencia con rigor. Nos vemos en el próximo video.